Hola, buenas tardes, chicas, buenas noches. Vamos a ver la clase del día de hoy. Vamos a grabarla. Entonces voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Les voy a pedir que vean la clase detalladamente. Si tienen alguna duda después de terminar la clase, tienen que anotar todas sus dudas. Voy a dejar en la plataforma de Classroom, en el bloque que corresponde a este tema, una actividad donde van a colocar sus preguntas. Requiero que todas coloquen preguntas, aunque sea una pregunta, ¿ok? Entonces, por favor, aparte de eso, van a tener también una actividad. Les voy a subir dos artículos, los cuales tienen que leer y tienen que hacer un resumen, una síntesis. Y eso lo van a hacer para la clase de mañana. En las 2 horas que sería la clase, van a estar leyendo los artículos y posterior a eso tienen que entregar su resumen que hayan hecho ustedes. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar ahora del género y ahora propiamente hablando de la genética. Antes ya tocamos el tema del concepto del género, qué es el género, cómo se clasifica y qué es lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Entonces ya ahora vamos a ver verdaderamente las bases biológicas o genéticas que desencadenan cada una de las características sexuales del organismo. Vamos a empezar. ¿De qué hablamos? ¿A qué se refiere esto? Bueno, hablamos de diferentes cuestiones. Hablamos de lo que es identidad, que es algo propiamente que va a estar en el cerebro. Hablamos de atracción, que aquí lo ponen directamente en el corazón, pero realmente, como sabemos, se encuentra todo en el cerebro también. Sexo se refiere a lo físico, a los genitales, y la expresión se refiere a lo que aparenta ser la persona. Entonces hablamos de que tiene que tener una identidad de género, una expresión del género, un sexo biológico, y una sexualidad de atracción o atracción sexual. Eso es lo que normalmente se habla si hablamos de personas. Hablamos de género, que es cis cuando es un género masculino o femenino, y transgénero cuando es el opuesto a lo que era en un principio. En lo que es en la expresión del género está el masculino, el femenino, y lo que viene siendo el amaneramiento o la feminidad o la masculinidad de un género opuesto, ¿no? Y así podemos seguir poniendo algunos ejemplos. Normalmente es común hablar de esto, pero de lo que no se habla es de la ideología de género a través de los transvestis y los drag, los transgéneros y todas esas cuestiones, que son unas minorías muy, muy pequeñas, y más adelante vamos a ver que tienen algunas características neuronales y genéticas específicas cada uno. Bueno, para poner nada más un ejemplo, hablamos del caso Joan Young. Básicamente, ¿qué pasó con este caso? Eso lo llaman como un experimento natural con un final trágico. Lo que pasó fue que él nació siendo niño, aquí, bueno, él era un niño en un principio. Posterior a que fue un niño, mientras le hacían la circuncisión, le dañaron su prepucio, su pene muchísimo, tuvo una infección muy grave y perdió totalmente sus genitales sexuales masculinos. Entonces su familia, para evitar todo el trauma emocional, decidieron educarlo como si fuera una niña. Entonces toda su vida fue educado como si fuera una niña, por eso se dice que nació como John y luego se convirtió en Joan. Y luego él, ya cuando era adulto, decidió volver a revertir la transformación sexual que le habían hecho sus padres, porque él siempre se sintió como un hombre. Entonces, ¿de qué podemos? Él trabajó, bueno, ¿de qué podemos hablar de este caso? Que realmente lo que nos habla es que los genitales no van a estar correlacionados con la aparición de o no van a condicionar la aparición de una atracción sexual o de una identidad de género. Él, a pesar de que físicamente no tenía ya genitales masculinos, siempre se identificó como masculino, como un hombre. A pesar de que fue criado como una niña, de que siempre lo trataron como una femenina, él siempre se sintió masculino. Hablamos, bueno, en este caso, John, tuvo un final trágico porque se suicidó al final, pero pues fue por todas las problemáticas, todos los cambios hormonales y todos los problemas que tuvo. En el caso de ella era en un principio Bárbara Barres y después se convirtió en Ben Barres. Ella es una científica, bueno, actualmente es un científico, trabaja en una universidad en Estados Unidos y hace muchas teorías e ideas sobre lo que es identidad de género.
Básicamente es un médico, bueno, un especialista transgénero y pues da pláticas sobre lo que vienen siendo los transgéneros. Eso por poner algunos ejemplos que son un poquito más como grandes que de lo común. Hablando ahora sí propiamente de lo que son el género, hablamos que los estudios sobre las diferencias sexuales también tratan de aclarar por qué ciertas patologías tienen un sesgo masculino o femenino en su prevalencia. ¿A qué se refiere con sesgo? Es decir, que dependiendo del sexo o que tenga la persona, hay ciertas enfermedades a las que vamos a estar expuestas. Por ejemplo, aquí si hablamos de lo que viene siendo el autismo, por ejemplo, es más común en lo que viene siendo hombres que en mujeres. Si hablamos, por ejemplo, del Alzheimer, es más común en mujeres que en hombres. Y aquí lo dice, por ejemplo, que por 3 veces mayor el predominio en las mujeres que en los hombres. Entonces, estos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, se habla de la prevalencia de estos por todo lo que es el contacto social, por ejemplo, la forma en la que es creado un hombre, la forma en la que es creada una mujer, también por toda la distribución hormonal. Hay ciertas hormonas en las mujeres, por ejemplo, que durante toda su edad adulta las están liberando cada vez que están menstruando y le ayudan a protegerlas de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los varones no tenemos esta protección y por eso es más común que un hombre o de edad, a un adulto joven, tienda a tener un infarto que una mujer pueda tener un infarto en su edad de adulto joven. Bueno, vamos a tener que, aunque vamos a centrarnos en los procesos y mecanismos biológicos, no podemos ignorar el papel del ambiente y la cultura de los humanos. Entonces, a pesar de que tenemos aquí lo que es los genes, que son los que propiamente nos van a clasificar, nos van a dar todas las características físicas que tenemos o que vamos a desarrollar como individuos, no podemos dejar de denotar que el medio ambiente y la cultura de los humanos va a estar influyendo directamente sobre el desarrollo de una atracción sexual o de una preferencia sexual o de una identidad de género. Pero pues hablamos aquí que tienen lo que son los padres, los familiares, los recursos económicos o el nivel socioeconómico, la educación. Todo eso nos va a dar un medio ambiente que va a ayudar a estimular lo que es el cerebro, al igual que los genes, nos van a ayudar a estimular los cerebros y eso nos va a dar la expresión de una atracción, de un género o de una identidad sexual. Lo que sabemos, bueno, nuestra primera célula tiene un sexo y es cromosómico, básicamente. Está el cromosoma X y está el cromosoma Y. Recuerden que cuando es XX es un sexo femenino y cuando es XY es un sexo masculino. Ese está determinado por el cromosoma Y. De hecho, el hombre es el que determina el sexo de los hijos. Muchas veces antes se decía a los hombres que eran un poco machistas, decían eso. Es que nació tu hija, que es mujer, cuando realmente las mujeres no definen el sexo, las mujeres siempre van a agregar X y el que decide el sexo del bebé es el varón al agregar el Y o el X. Bueno, vamos a hablar del cromosoma Y. El cromosoma Y es el homólogo del cromosoma X. Homólogo quiere decir que es como por ejemplo, yo soy maestro de neurobiología y ustedes quizás tienen un maestro de psicoanálisis, por ejemplo, por decirlo así. Él sería mi análogo en psicoanálisis. Es decir, somos iguales, pero en ramos diferentes. Lo mismo pasa con ellos. El cromosoma Y es homólogo del cromosoma X porque es lo mismo, pero con una variante en su estructura. Vamos a ver que su evolución ha sido muy distinta, ya que es muy pequeño y tiene pocos genes. El gen SRY, que es un gen específico de lo que viene siendo el cromosoma Y, ese va a codificar una proteína que es un factor de transcripción. Esta se va a unir al ADN y lo va a obligar o lo va a ayudar a expresar lo que viene siendo las conductas sexuales. Regula otros factores de transcripción, como lo va a hacer para diferenciar lo que son los testículos, como lo son el SOX9 y el SOX3, que son algunos factores de transcripción que nos van a ayudar a identificar o ayudar al desarrollo de los testículos. Entonces, es por eso que cuando se expresa este gen en el cromosoma, se lleva a cabo de manera adecuada la producción o la masculinización y el cromosoma de ese individuo sería XY. Los genes que actúan junto con el CRY y el CRY
para la diferenciación sexual aún no se han dilucidado completamente, aunque se han aislado aproximadamente 138 genes que expresados en las gónadas, de los cuales 79 se detectaron en las gónadas en desarrollo y en los conductos sexuales. Entonces vamos a ver que aproximadamente 79 de las 138 genes van a corresponder al desarrollo de las gónadas y a las conductas sexuales. Lo demás pueden ser a los caracteres sexuales secundarios, a los caracteres hormonales, a los cambios de humor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del HAM, que actúa aproximadamente a las 8 o 9 semanas. El testículo fetal produce el HAM, que básicamente es un factor de transcripción también, y produce lo que es la testosterona, en la que va a estar la testosterona T y la DHT, para la diferenciación de lo que vienen siendo las vías genitales y los genitales externos. Entonces, aproximadamente a partir de la semana 8 a 9 de gestación, se empieza a llevar a cabo lo que es la diferenciación sexual. Entonces, si yo les preguntara a qué edad del embarazo se empieza a diferenciar el ser humano entre masculino y femenino o entre macho y hembra, ustedes me tienen que responder entre la semana 8 y 9. Si yo les pregunto por qué, va a ser por la expresión del gen o del factor de transcripción HAM y lo que viene siendo la aparición de la testosterona. En ausencia del CRY, el HAM y la testosterona T, se diferencian las vías y los genitales externos femeninos. Entonces, el gen CRY, como ya vieron, el factor de transcripción CRY que aparece en el gen CRY, es el que se va a encargar de la diferenciación de los testículos. Entonces, a la ausencia de este gen, es decir, cuando no se expresa, se feminiza todo lo que son los conductos sexuales. Pueden ver aquí que realmente tienen un mismo origen, realmente no tienen variación en su origen. En un principio es lo mismo, y si ustedes buscaran histológicamente, el pene, lo que es el cuerpo del pene y el glande del pene equivalen a lo que vendría siendo el clítoris. Tienen cuerpo cavernoso y todas las cuestiones igual que lo que es un clítoris. Ya cuando veamos lo que es la anatomía del sistema reproductor, pues bueno, entenderemos un poquito más a detalle este punto. Bueno, de aquí se tienen que quedar que si hay ausencia de este gen, el cuerpo no se va a masculinizar, y a pesar de que sea un XY, no va a tener esa masculinización porque no va a tener los factores de transcripción que hacen que esos genes se expresen y se masculinice el cuerpo. Vamos a hablar de los trastornos del desarrollo, que básicamente estos no son infrecuentes, son relativamente común. No son tan común como la diabetes o así, pero sí son comunes, relativamente comunes comparándolo con otras enfermedades. Hablamos de la digenesia gonadal completa, que es el 46XY. Si pueden ver aquí, X tiene el cromosoma XY, lo que nos está indicando que es un varón. Vamos a ver que la digenesia gonadal completa 46XY o SD de Schweyer, en el gen, lo que es SRY está mutado o traslocado y nos da un fenotipo femenino. Al estar mutado, no va a expresar de manera adecuada lo que viene siendo el factor de transcripción y no se va a masculinizar ese cuerpo, a pesar de tener el cromosoma XY. En la pubertad se advierte falta de desarrollo. Solo entonces se realizan pruebas genéticas y se descubre que son genéticamente XY. Es decir, esta tiene una prevalencia de 1 a 30,000, es decir, 1 de cada 30,000 personas, 1 de cada 30,000 personas lo padece. Y resumiendo, lo que significa esto es que siempre parecen femeninos, pero en realidad son masculinos. ¿Por qué parecen femeninos? Porque fenotípicamente, recuerden que genotipo hace referencia a los genes y el fenotipo hace referencia a la apariencia, a lo que es el cuerpo, cómo se expresan esos genes. Entonces, hablando del fenotipo, siempre se van a ver como femeninos cuando realmente son masculinos, hablando cromosómicamente de estos individuos. Y por eso se llama digenesia gonadal completa. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos de lo que viene siendo para que ustedes pudieran ver. Esta mujer, bueno, este hombre, porque de hecho es un hombre, si ustedes ven sus características, está feminizada, parece una mujer realmente, quizás una mujer un poco masculina, no, con rasgos no tan femeninos, pero parece mujer o tiene rasgos más femeninos. Sin embargo, al tener el síndrome de Schweyer,
prácticamente se está hablando de un hombre y no de una mujer, porque genéticamente es un hombre. Hablando de las caracteres sexuales secundarios, vamos a tener que estos aparecen en la pubertad como consecuencia de las nuevas oleadas de hormonas sexuales, que son los estrógenos y la testosterona, básicamente. Estrógenos en mujeres y testosterona en hombres. Estos van a ser el vello púbico, el pelo facial o corporal, el desarrollo muscular. Bueno, en el vello púbico, como ya saben, en los hombres aparece el vello púbico en lo que es en el pecho, en la zona genital, en las axilas, en el rostro, en la barba, en el bigote, etc., etc. Y normalmente en las mujeres solo va a aparecer en lo que viene siendo en las axilas, puede aparecer en la zona genital, bueno, va a aparecer en la zona genital y puede aparecer un poco en la zona facial, pero muy poco. Normalmente no debe de expresarse. En cuanto a lo que viene siendo el desarrollo muscular, los hombres empiezan a ensancharse más y las mujeres tienden a desarrollar más lo que vienen siendo sus caderas, sus piernas, y esas les dan un atributo de que sus caderas se ensanchan, y los hombres ensanchan más los hombros que las caderas propiamente. La nuez de Adán hace referencia a lo que viene siendo la glándula tiroides y la glándula cricoides, y básicamente es un que crece en lo que viene siendo los hombres, y eso le da una voz más grave que lo que viene siendo la mujer. La maduración genital, en cuanto a los órganos sexuales externos, siempre van a madurar primero los de las mujeres que lo que viene siendo lo de los hombres. Las mujeres siempre empiezan a menstruar por lo general primero, antes de que un hombre empiece a masturbarse, o son fértiles antes de que un hombre tienda a hacerlo. El crecimiento de las mamas, pues bueno, eso va a ser dado exclusivamente en lo que viene siendo las mujeres. En los hombres va a haber crecimiento de los pectorales, sí, pero tiene que ser un crecimiento simétrico y un crecimiento muscular y no graso, como lo va a hacer en lo que viene siendo las mamas femeninas. El depósito de grasa, va a haber una gran distribución en lo que viene siendo diferenciación en la distribución de la grasa. Las mujeres la van a acomodar principalmente en sus pechos, en sus caderas y en sus glúteos. Y los hombres tienden a acumular esa grasa principalmente en el abdomen. Hablamos del modelo de diferenciación sexual del cerebro. La diferenciación gonadal va a estar dada principalmente por las hormonas, o va a estimular a las hormonas. Estas van a estar también estimuladas por el ambiente prenatal o el estrés que tenga el bebé antes de nacer. El embrión, los genes van a determinar también la diferenciación de la gónada, si es masculino o femenino, y van a determinar cómo se desarrolla el embrión. Las hormonas también van a estar influyendo directamente sobre el embrión. Esto va a hacer que el feto tenga ciertos desarrollos dependiendo de los genes y dependiendo de las hormonas. Después se va a convertir en un neonato, es decir, en un recién nacido, donde las hormonas van a seguir fungiendo un efecto muy, muy importante en esto. Y de ahí va a llegar a la pubertad y por último va a llegar a la edad adulta. Ya aquí a partir de los neonatos ya se empieza a agregar la experiencia, y es donde se empieza a agregar todo lo que es el medio ambiente, el medio externo, a partir de que nace el bebé. Antes de que nazca, todo depende de los genes y de las hormonas, principalmente de las hormonas que le aporte la mamá. Entonces vamos a entender que en lo que viene siendo la diferenciación gonadal o el desarrollo sexual, lo más importante van a ser las hormonas, los genes y el medio ambiente, pero principalmente como número uno las hormonas. Aquí hablamos de las hormonas, ponemos aquí algunos ejemplos de lo que vienen siendo los andrógenos y las progesteronas, cómo van a ir desarrollando todo mediante la aparición o la agregación del colesterol, se van transformando y al final van a quedar transformadas en aldosterona, en corticosteroides, en cortisol, en lo que viene siendo estrógeno, en estradiol, en testosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacen las hormonas sexuales en el cerebro durante el desarrollo? Básicamente esta pregunta es bastante interesante. Como ya les mencioné, uno de los factores principales en el desarrollo o en la aparición de los caracteres sexuales van a ser las hormonas. Entonces las hormonas sexuales en el cerebro van a van a hacer lo siguiente. Los andrógenos y los estrógenos participan en múltiples procesos mediante la regulación de la expresión genética. Entre ellos vamos a tener la neurogénesis, migración, establecimiento, mantenimiento y plasticidad de la sinapsis, apoptosis y modificaciones epigenéticas. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, las modificaciones epigenéticas hacen referencia a todo lo que viene siendo las características que se expresan
y todo lo que viene siendo lo que se puede ver básicamente. Hablando de algunos métodos, hablamos de un método de lo que viene siendo los roedores. El roedor, en los roedores, la diferenciación sexual masculina se produce por acción de lo que viene siendo el estradiol, que resulta de la aromatización de la testosterona con lo que viene siendo colesterol. El feto femenino no produce estradiol y el materno no pasa al cerebro puesto que está ligado por la alfa-fetoproteína. Es decir, el estradiol, si no lo produce el feto, no lo puede pasar la mamá. Entonces la mamá no puede masculinizar al feto, solamente el feto mismo se puede masculinizar. Antes del periodo de organización, los cerebros de ambos sexos son idénticos. En el periodo de organización tienen lugar los cambios en las áreas dimórficas que van a regular las conductas relacionadas con la reproducción. Entonces, en un principio, venimos de un organismo único, tenemos características igualitarias y poco a poco, por base a la aparición de las hormonas y de todos los estímulos, va diferenciándose en los diferentes tipos o expresiones sexuales y físicas. Hablando aquí del modelo primate, de la diferenciación sexual, vamos a hablar de los periodos críticos, que es la organización y la activación. En humanos, la hormona responsable es la testosterona, puesto que la alfa-fetoproteína no liga los estrógenos con la misma afinidad. Vemos aquí cómo va a aparecer primero en semanas, hasta las 36 semanas, después llega el parto, y de ahí viene lo que viene siendo ya el desarrollo del niño. Hablamos de que primero va a haber una neurogénesis, es decir, la producción de las células neuronales, después va a haber una migración de esas células. Si se acuerdan ustedes, en el desarrollo del sistema nervioso, en un principio el feto era como una tortillita, y primero le aparecía como una excavación aquí, después lo que hacía era cerrarse y se formaba como un tubo, y en medio tenía parte del tubo neuronal, que era como así, iba a tener algunos ganglios, que después de eso se iba a ir encorvando, iba a terminar quedando como enrollado, para dar paso a lo que viene siendo la formación del sistema nervioso. Entonces, si ustedes recuerdan todo eso, a eso se refiere con que primero hay una neurogénesis, es decir, se producen las células neuronales, después hay una migración de estas neuronas y se van a empezar a diferenciar en cada una de las partes del cerebro o del sistema nervioso central, y posterior a eso hay una neuronal apoptosis neuronal. Básicamente algunas neuronas son destruidas para dejar solamente las que se van a especializar. En un principio recuerden que tenemos las mismas neuronas todos, pero obviamente cuando ya nos diferenciamos en masculino y femenino, ya hay ciertas neuronas que no van a aparecer en lo que viene siendo en un sexo, y en otro sexo sí van a expresarse. Después viene lo que es el periodo de lo que viene siendo la sinaptogénesis, es decir, empieza a haber sinapsis, la gliogénesis, empiezan a formar los ganglios y las células gliales empiezan a formarse en el cerebro. Ahí viene la glial apoptosis, es decir, las células gliales empiezan a morir algunas y a diferenciarse ya propiamente en cómo va a terminar todas las células gliales, donde podemos encontrar los astrocitos, las células de Schwann, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene lo que viene siendo en el periodo perinatal, hay una mielinización de lo que viene siendo todo el sistema nervioso, de todos los nervios principalmente en el sistema perinatal, empieza a madurar, y a partir de los 5 años ya hay una maduración neta del sistema nervioso, y después de eso empieza a evolucionar, a desarrollarse poco a poco, empieza a haber un estímulo hormonal, y de ahí entramos a lo que viene siendo la pubertad, y en la pubertad se desarrolla por completo todo lo que es el acto sexual, el desarrollo sexual, aparecen los caracteres sexuales secundarios, y si vemos aquí hay curvitas. La primera curva es cuando se genera el embarazo, hay una gran curva de hormonas. Después viene lo que es, durante el parto hay otra curva grande de hormonas, y al final, que ya viene la pubertad, hay otra gran curva de hormonas. Entonces las hormonas están directamente relacionadas con lo que viene siendo el desarrollo sexual. Bueno, vamos a continuar hablando del modelo de los primates. Los niños deficientes en aromatasas o receptores de estrógenos se masculinizan tanto en conducta como en identidad de género. ¿Okay? Entonces no importa que sea XX, si hay falta de aromatasas que van a ayudar al procesamiento de lo que viene siendo las células sexuales en estrógenos, básicamente se masculinizan.
El periodo crítico no está bien definido, pero parece que el periodo de organización corresponde a la subida prenatal de T. Entonces, básicamente, esta es la T, cuando hay un prenatal, es decir, cuando antes del nacimiento, cuando hay una subida acá, es donde hay toda la diferenciación, cuando hay todo este proceso de organización. Organización se refiere a que ya se va a identificar entre masculino y femenino. Recuerden que al principio es uno solo y después se diferencia. Existe un incremento de T neonatal o de la testosterona neonatal desde la segunda semana al cuarto mes de lo que viene siendo la mini pubertad, que tiene que ver con el crecimiento del pene y el escroto, básicamente. El desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género no están claros, pues se relacionan con periodos de organización, pero no se descarta cierta influencia de la experiencia o, es decir, epigenética. Recuerden, todo lo que es experiencia o lo que viene del exterior se llama epigenética. Vamos a ver dónde actúan las hormonas gonadales. Vamos a tener que, en este es un mapa donde se localizan los receptores de los estrógenos alfa y beta, que no difiere en ausencia de la localización de los receptores de testosterona. Podemos ver aquí donde se van a encontrar todos los receptores de estrógenos. Se van a encontrar en la zona prefrontal de la corteza, en la zona basal de lo que viene siendo el cerebro, en la amígdala, en el hipotálamo, en el tálamo, en el hipocampos, en el locus, en lo que viene siendo en la circunvalación posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Las funciones que pueden ser reguladas o moduladas van de la esfera cognitiva, el aprendizaje y la memoria, a la emocional, humor, motivación, ansiedad o al metabolismo, como lo viene siendo la alimentación. Las diferencias sexuales en regiones cerebrales. Vamos a hablar de lo que viene siendo los resultados se obtienen por técnicas de imagen. Estas diferencias en las regiones cerebrales se estudia el cerebro en vivo, pero solamente mediante imágenes. No se corta el cerebro de ningún humano. Los grupos de estudio son muy heterogéneos y las conclusiones son problemáticas. Las diferencias no son importantes y hay solamente hay solapamiento. Solapamiento es decir que hay cierta desviación. No tiene una validez científica al 100% como algunas otras pruebas. Hablamos que el tamaño del cerebro es 10% mayor en varón, lo que apenas significa sin datos sobre neuronas, receptores o cognitividad. Entonces, básicamente el cerebro es más grande, pero eso no implica que tenga un mayor procesamiento o una mayor capacidad neuronal. Simplemente es más grande y punto. El pico de volumen a los 10.5 en niñas y 14.5 en niños. Ese es el pico más grande del volumen en el cerebro comparado con el resto del cuerpo. Vamos a hablar de la sustancia gris o lo que viene siendo la corteza. El desarrollo es más temprano en las niñas en las distintas regiones. Entonces, siempre se dice que una niña madura más rápido que un niño. Muchas veces se dice de eso y se habla de eso y realmente es cierto. Normalmente las niñas inician el periodo de pubertad antes que los niños e inician toda la madurez sexual y emocional antes que los niños. Entonces se puede decir que sí, efectivamente, las niñas van a madurar más antes y lo mismo se va a ver reflejado en toda la corteza cerebral. Recuerden que los procesos del pensamiento como tal ocurren en la corteza cerebral, no en los demás órganos. No se ha demostrado una relación causal entre las posibles diferencias de tamaño y la función. Como ya les había mencionado, no importa que una parte del cerebro esté más grande que otra en un género, simple y sencillamente la función va a ser la misma. Quizás con el largo del tiempo o al pasar del tiempo se especialice más la persona y desarrolle algunas habilidades con más facilidad en un sexo o un género que en el otro, pero netamente no va a haber una diferenciación en el funcionamiento básico. Los núcleos centrales, como la amígdala, es mayor en lo que viene siendo los varones. El hipocampo es mayor en lo que viene siendo las mujeres. Los ganglios basales y el tálamo es difícil de precisar, pues cada núcleo tiene su dinámica. Pero básicamente hablamos de que en lo que viene siendo el tálamo está un poquito más desarrollado en lo que viene siendo los hombres que en las mujeres. Los esteroides gonadales regulan la transmisión del dolor en la sustancia gris periceuductal de manera sexualmente dimórfica. La mujer es más sensible que lo que viene siendo el varón.
En promedio, los machos tienen un mayor volumen de materia gris en amígdala bilateral, en el hipocampo, giro prehipocampal anterior, giro cingulado posterior, la precuña, putamen y polos temporales. Áreas de los lóbulos posterior izquierdo, cíngulo anterior, en las áreas de los lóbulos 7B, 8A y cruz 1 bilaterales del cerebro, el 6 izquierdo y el 2 derecho. Todas esas son regiones cerebrales. En todas estas regiones cerebrales vamos a ver que van a tener siempre más volumen los varones que las mujeres. Las hembras en promedio tienen un mayor volumen en el polo frontal derecho, en el giro frontal inferior y medio, en el pars triangularis, en el plano temporal, en el opérculo parietal, el giro cingulado anterior, el córtex insular, el giro de Hershey, el tálamo bilateral, el giro prehipocampal izquierdo y la corteza occipital lateral. Como pueden ver, hay diferenciación en el desarrollo de ciertas partes y eso es lo que nos va a diferenciar. Por eso se dice que los hombres son de Marte, no, las mujeres son de Marte, creo algo así dice el dicho, porque básicamente tenemos un cerebro totalmente diferente, que en las funciones cognitivas van a estar al mismo nivel, es cierto, pero van a tener desarrolladas algunas habilidades más que el otro género. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que viene siendo las diferencias que hay entre el sexo femenino y el sexo masculino. Se dice que ellos son más ejecutivos y ellas son más empáticas y sociales. Varios estudios de neuroimagen sobre la conectividad afirman que hay una mayor conectividad estructural relacionada con las áreas motoras, sensoriales y de funcionamiento ejecutiva en los varones. Y en las mujeres, las subredes asociadas a las tareas de motivación social, atención y memoria tienen una mayor conectividad. Los machos mostrarán mayor modularidad en comparación con las hembras y las hembras tuvieron mayor conectividad intermodular. Hablamos ahora del cerebro parental. A lo largo del embarazo, del cerebro materno muestra una gran plasticidad en respuesta a importantes cambios hormonales, como viene siendo la oxitocina, la prostaglandina, los estrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Los cambios se traducen en una mayor sensibilidad, atención a estímulos y necesidades del bebé, estableciendo un vínculo único y una gran empatía. El vínculo exclusivo entre los padres e hijos implica la plasticidad cerebral necesaria para ajustar el cerebro de los padres a las señales de cada niño. En estos procesos juega un gran papel lo que viene siendo la oxitocina, pero en la especie humana se activan circuitos complejos que incluyen gran parte del cerebro emocional, lo que viene siendo la amígdala, la corteza y lo que viene siendo la parte estriada de la corteza. Entonces aquí podemos ver todas las regiones y las diferenciaciones de las zonas que va a haber previo a lo que viene siendo el embarazo y posterior al embarazo podemos ver cómo hay gran modificación en las zonas principales que se van a estar activando en el cerebro de lo que viene siendo los padres. El estilo de cuidado maternal se transmite a las crías y en algunos estudios con roedores, las crías madres maltratadoras terminaban siendo madres poco cuidadosas con sus hijos. Entonces se puede decir que si tuviste una mala crianza, lo más probable es que des una mala crianza. ¿Se puede romper esa cadena? Sí, se puede romper, pero es más fácil seguirla por toda la herencia del comportamiento que se le va a dar a las crías. Vamos a hablar ahora del papel de la epigenética. En la epigenética se ocupa de las modificaciones de expresión del código genético que se producen sin cambios en la secuencia de los nucleótidos, es decir, el cambio ocurre propiamente en lo que viene siendo la expresión, en lo que viene siendo la expresión de los caracteres, ¿no? Pero quizás hay un carácter que se expresa más o algún comportamiento que se va a expresar más en el individuo, pero no se va a ver reflejado en los genes. Entonces, ese es un cambio epigenético. De esta manera, los genes interaccionan con el ambiente y la experiencia o el aprendizaje. Sus mecanismos principales son la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas y la actividad de los microARN.
La metilación del ADN se relaciona con disminución en la expresión genética, mientras que la acetilación de lo que viene siendo histonas facilita la expresión de los genes y los microARN pueden activar y reprimir la expresión. La conducta homosexual. Vamos a hablar ahora de lo que viene siendo la orientación sexual, hablando propiamente de la homosexualidad. La conducta homosexual está presente en múltiples especies animales, incluyendo en todos los grupos de los vertebrados, de los peces a los primates y entre ellos los chimpancés, bononos y gorilas. Hay algunas especies, inclusive como vienen siendo los delfines, donde la homosexualidad la practican por gusto, por decisión o por placer, al igual que lo que viene siendo la humanidad. En 1990, Hoffman y Swart mostraron que el núcleo supraquiásmico hipotalámico de homosexuales varones es de mayor tamaño que el de los heterosexuales. En 1991, Simone Levy describió el menor tamaño del área preóptica del hipotálamo en varones homosexuales, similar a lo que venía siendo las mujeres heterosexuales, a diferenciación de los varones heterosexuales. En 1992, Allen y Gorski reportaron que los varones homosexuales tienen una CBA de 34% mayor a lo que vienen siendo los heterosexuales. Entonces, es importante denotar que la homosexualidad no es solamente una decisión o un estilo de vida, sino propiamente va a estar marcado en lo que viene siendo la genética y en el desarrollo del cerebro. Es algo que está impregnado en la esencia del ser mismo. Vamos a hablar ahora de los estudios en gemelos y familiares, continuando a hablar de lo que es la homosexualidad. Demuestra que la orientación sexual está determinada genéticamente en un 50%. Hay más concordancia entre gemelos monocigotos que entre fraternos. Entonces vamos a ver que genéticamente la homosexualidad está determinada en un 50%. Entonces eso de que si se nace o se hace, siempre hacen esa pregunta, entonces pueden decir que el 50% está determinado por la genética. Ya viene cargado en tu genética si vas a tener cierta inclinación hacia la conducta sexual homosexual. Castrando primates recién nacidos no se altera su orientación sexual, lo que indica que en nuestro grupo de mamíferos la orientación sexual ya está definida desde el nacimiento, sin importar qué desarrollo sexual tengan. Si se acuerdan, hablábamos del caso de que el niño que lo habían castrado, ¿por qué? Porque tuvo una circuncisión, se le infectó su pene, le habían retirado todos sus genitales y lo educaron como una mujer. Siempre fue educado como una mujer, fue desde corta edad e inclusive lo sexuaron con algunas hormonas, pero él siempre se sintió identificado como un varón y siempre se sintió atraído por las mujeres. Entonces, verdaderamente, la orientación sexual no depende de los genitales. Hablamos del estrés vivido por una madre durante el embarazo, que también incrementa las posibilidades de tener hijos homosexuales, pues el cortisol inhibe la producción de hormonas sexuales del feto. Eso se le llama estudio de Berlín. Entonces hablamos de que una mujer que tiene mucho estrés, y no solamente el estrés es de que tengo estrés de trabajo o así, puede ser estrés porque no comía bien, estrés porque no dormía bien, estrés porque tuvo muchas enfermedades durante el embarazo, estrés porque llevaba mucho tiempo hospitalizada, etcétera, etcétera, etcétera. En varones está comprobado que la frecuencia de la homosexualidad aumenta con el número de hermanos varones mayores. Es decir, entre más hermanos varones se tengan, mayor va a ser la prevalencia del comportamiento homosexual o la frecuencia de la homosexualidad. La explicación parece ser una relación de rechazo materno a antígenos masculinos que aumenta con los embarazos sucesivos. Entonces también, entre más embarazos sucesivos se tengan, pues obviamente más embarazos de varones, más probabilidades hay de que se tenga hijos homosexuales. Continuando hablando de lo que viene siendo la homosexualidad, hablamos que Iván K. Savit utilizó feromonas del sudor y la orina que los humanos no perciben conscientemente y PET para detectar las respuestas a estos estímulos. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, las feromonas masculinas estimulan la actividad del hipotálamo en mujeres heterosexuales y varones homosexuales, pero no en varones heterosexuales. De esta forma, estaba comprobándose
que realmente es parte del cerebro la homosexualidad. No es una decisión, sino es parte del cerebro. Está incrustado en lo que viene siendo el cerebro. Hablamos que con las feromonas femeninas sucede a la inversa. Los varones heterosexuales van a estar más identificados con las hormonas femeninas y las mujeres y los varones homosexuales van a tener cierta o no van a ser estimulados por estas feromonas. Savid también ha demostrado que las conexiones de la amígdala son más extensas en varones homosexuales y mujeres heterosexuales que en varones heterosexuales y mujeres lesbianas. Asimismo, por R. Mills se demostró que la visión de un rostro femenino genera una mayor respuesta en el tálamo y en la corteza prefrontal en hombres heterosexuales y mujeres homosexuales. Y lo mismo sucede en las mujeres heterosexuales y hombres homosexuales ante el rostro masculino. Entonces vemos de aquí que la respuesta es algo innato, es algo que está en el cerebro y que no lo procesan de manera consciente, simplemente es algo que sucede y ya. Para terminar o continuar hablando de lo que viene siendo la orientación sexual, hablamos que la diferenciación sexual es el resultado de una interacción entre mecanismos endocrinos, genéticos y epigenéticos. Y esta conclusión se aplica al desarrollo de la orientación sexual en animales y en seres humanos. La orientación sexual humana, y en particular la homosexualidad, no es el resultado de la educación, sino que está determinada en gran medida antes del nacimiento por múltiples mecanismos biológicos, que dejan poco o ningún espacio para la elección personal o los efectos de las interacciones sociales. Esto lo dijo Baltasar en el 2016, es una teoría relativamente nueva. Entonces, básicamente, se habla que aquí la homosexualidad ya viene incrustada desde el nacimiento, no es algo que tú decidas o se va a ver influenciada poco o casi nada por lo que viene siendo las conductas de la sociedad. Hablamos ahora de lo que viene siendo identidad de género. Varios estudios han demostrado que es probable que en una pareja de hermanos gemelos ambos sean transexuales, que en una pareja de hermanos mellizos, lo que indica una influencia genética. Hablamos que en varios estudios se ha examinado que el núcleo del lecho de la estría terminal, esta región es el doble de grande en hombres que en mujeres. Se descubrió que el lecho de la estría terminal de los transexuales es similar a lo que viene siendo las mujeres cisgénero, es decir, mujeres nacidas como mujeres, genéticamente mujeres. Mientras que en los transexuales, que mujeres de femenino a hombres, es más parecido al de los hombres cis. Estas diferencias persisten aunque las participantes transexuales del estudio hubieran tomado hormonas como parte de su transición. Entonces se ve que desde el nacimiento ya tienen esta variación en lo que viene siendo el núcleo del lecho de la estría terminal. Esta variación ya existe, no importa que te bañes en hormonas, que tomes hormonas o que hagas lo que quieras con tu cuerpo con las hormonas. La diferenciación ya está. Quizás se va a marcar más al consumir las hormonas, pero realmente ya está presente. La importancia de los factores biológicos se pone de manifiesto por el aumento de los casos con hijos de madres que tomaran fenobarbital y DFH. Aumento de frecuencia en mujeres tratadas con DES2, D4, que básicamente son para lo que viene siendo el cáncer. Existencia de casos familiares y mayor concordancia en homocigotos. Papel de lo que viene siendo los polimorfismos de genes de RA, REP y aromatasa. Y también se reportan diferencias en el tamaño de lo que viene siendo el INAH3. Por técnicas de neuroimagen se detectaron diferencias en las cortezas. El análisis del grosor cortical sugiere que el cerebro de los MTF, o lo que se transforma en femenino, los hombres para men to family, básicamente hombre para mujer, presenta una mezcla de rasgos masculinos, femeninos y regiones desmasculinizadas, mientras que los femeninos, que se transforman en masculinos, muestran rasgos mezclados y regiones defeminizadas. Continuamos hablando de lo que viene siendo las diferencias en el desarrollo sexual.
tenemos que están lo que son lo que denominamos trastornos del desarrollo sexual o DSD, a un grupo de afecciones congénitas en lo que viene siendo el desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico, que son atípicas, es decir, que no se desarrolla de manera normal. Aunque considerada provisional, esta terminología ha sido un intento de definir más correctamente un grupo heterogéneo de enfermedades raras que tenían nombres estigmatizantes y discriminatorios en el pasado. La mayoría de las enfermedades sexuales o de los cromosomas o ligadas a los cromosomas sexuales antiguamente se llamaban de una manera muy grotesca y ahora poco a poco se han ido clasificando. Vamos a ver que, sin embargo, esta terminología mostró progresivamente sus límites al definir una variante del desarrollo humano intrauterino como un trastorno. Recuerden que hasta la homosexualidad en un principio estuvo considerada como una enfermedad o un trastorno. Por lo tanto, usaremos el acrónimo DSD con el significado diferencias en el desarrollo sexual. Por eso es que en el título puse diferencias en el desarrollo sexual. Eso lo dijo Alberton en el 2015 y básicamente a eso se refiere, a que no se les va a llamar trastornos del desarrollo sexual. Y aquí se quita lo que son la palabra trastornos y solamente se va a dejar como una variante. Como conclusión, podemos decir que mujeres y hombres somos distintos porque desencadenamos descendemos de criaturas que eran distintas, porque es bueno para la vida que lo seamos y porque somos complementarios, porque hacemos cosas diferentes para conseguir los mismos fines. Homosexuales, bisexuales y transgéneros son condiciones sexuales minoritarias que no impiden una igualdad plena y han de ser aceptados sin culpa ni estigma. Y bueno, gracias chicas. Eso sería todo por mi clase de hoy. Recuerden dejar todas sus preguntas. Tienen que anotar en la clase presente, aquí en el comentario en YouTube, para saber quiénes ya vieron el video. Tienen que anotar en la tarea que les voy a dejar en Classroom todas sus dudas para que yo se las responda y se las suba en un nuevo video. La presentación la van a encontrar igual en la plataforma de Classroom. Recuerden revisar que les voy a dejar 2 artículos, los cuales tienen que leerlos en la clase de mañana. Mañana recuerden que no tenemos clase, pero sí vamos a analizar esos 2 artículos que van a ser referentes a la genética y al desarrollo sexual. Así que, pues chicas, espero que les haya gustado la clase y pues mucho éxito. Nos estamos viendo en la respuesta de todas sus preguntas. Si no es el día viernes, el día de mañana por la tarde, se las estaría respondiendo hasta el día domingo o sábado por la noche o domingo por la mañana. Entonces, nos estamos viendo, chicas. Que tengan una excelente tarde y pues hasta luego.